Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí presente con este ciclo de conversaciones digitales con becarios de JICA. Mi nombre es Ignacio Argón, soy el presidente de la Asociación de Becarios de Japón Argentina. Y bueno, para los que no son de la comunidad de JICA, les cuento que desde la Asociación de Becarios aglutinamos a los becarios que participaron de estudios técnicos y profesionales en Japón con una beca de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Y es la asociación de alumnos, de ex becarios de la asociación, que tenemos por objetivo generar red de intercambios técnicos y de conocimientos. Somos una asociación que nuclea más de 2.600 becarios, o que nucleó a 2.600 becarios en los últimos 60 años, y tenemos presencia federal. Les cuento un poco que este ciclo de conversaciones digitales surge en el marco de la pandemia, en el cual diseñamos una estrategia de vinculación para estar en contacto con nuestros becarios, con los miembros de nuestra asociación y poder compartir ideas, conceptos que atraviesan nuestra formación y obviamente tratar de pensar en los desafíos y en las oportunidades que presenta esta situación de pandemia para las disciplinas en las que estamos estudiando. Este es nuestro octavo encuentro. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Nazareno, que nos va a hablar sobre Big Data, desarrollo sostenible y COVID-19. Para los que no lo conocen, Nazareno Castillo Marín es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, tiene una carrera de especialización en Ciencias Químicas y Ambientales y otra en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento de la misma universidad. En la actualidad trabaja en el Ministerio de Ambiente del Gobierno Nacional. Además, fue becario de JICA en el año 2002. ¿Es así, Nazareno? ¿Cómo te va? Les cuento a todos que la charla va a ser grabada. La exposición va a durar alrededor de 30 minutos. Y los que quieran ir haciendo preguntas, los invitamos a que lo hagan en el chat que van a encontrar a la derecha. Hola, Nazareno. ¿Nos escuchás? Hola, perdón. No, todo bien. Desconecté mi micrófono. Sí, sí, Desconecté el micrófono. estabas en silencio. Bueno, Nazareno, ahí Perdón. estaba haciendo ¿Están una pequeña viendo? presentación. La charla es toda tuya, Oí. así que adelante. Bueno, ¿Eh? bueno, Gracias están por estar. viendo, ok, están viendo en la pantalla mi presentación, ¿verdad? Perfecto, todo bien. Listo, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Como estaba diciendo Ignacio, esta presentación no es muy larga, son 30 minutos, 35 minutos, pero está cargada de contenidos, así que bueno, espero la puedan seguir y espero pueda ser de su interés. Quería empezar agradeciendo a la Asociación de Becarios de Japón Argentina porque me apoyaron con una beca para poder trabajar estos 3, 4 meses en este trabajo que voy a presentar hoy. Eh, lo que hice es más largo que lo que tengo para presentar hoy, pero bueno, después el informe escrito que tiene todo lo desarrollado va a estar también a su disposición durante el mes de agosto. Bueno, para empezar, como también comentó Ignacio, todos los que formamos parte de esta asociación tenemos en común el haber participado en algún curso de entrenamiento auspiciado por la JICA en Japón. En mi caso, el curso fue en el año 2002 y era sobre tecnologías de mitigación de gases de efecto invernadero. Eh, bueno, en el curso tuve como colegas representantes de países diferentes como Turquía, Tailandia, Filipinas, Indonesia, China. Acá estoy yo en la foto de graduación de ese curso. Eh, bueno, pasé casi un mes y medio en Yokkaichi, una localidad de Japón, eh, y más allá de los aportes que tuvo el curso en mi formación profesional, que desde ya fueron muchos, me sirvió de mucho para mi vida profesional, pero sobre todo destaco de ese curso dos cosas. Primero, que me permitió conocer los modos de vida de personas que viven de manera muy diferente, ¿no? De países muy diferentes al nuestro. Y segundo, me permitió conocer un poco de
la cultura japonesa, ¿no? Como todos los cursos que se hacen allí, siempre hay actividades vinculadas con conocer la cultura japonesa. En este caso traje algunas fotos que tienen que ver, por ejemplo, con la clase de danza japonesa que tuvimos, o la clase de ikebana, ¿no? De esta técnica para hacer adornos florales que tienen los japoneses. Y también un recuerdo que me llevé de la visita que hicimos a una escuela primaria en Japón, también fue sumamente interesante. Estos son los dibujitos que hicieron los alumnos con sus nombres, ¿no? Así que, bueno, esto como una introducción a qué es lo que me trajo hoy aquí, ¿no? Bueno, mis antecedentes ya también los comentó Ignacio, pero bueno, quería comentar que me voy a referir el trabajo se refiere a un área que es claramente interdisciplinaria, donde por supuesto trabajan gente que viene de la rama de las ciencias de la computación, pero también trabajan personas que se dedican a trabajar en los temas ambientales, económicos y sociales vinculados al desarrollo sostenible, ¿no? En mi caso particular, yo trabajo sobre todo en las cuestiones ambientales vinculadas al desarrollo sostenible y estoy de alguna manera empezando a trabajar en este nuevo mundo del Big Data y los ODS. Bueno, el trabajo que realicé tenía como hipótesis principal que el Big Data podía contribuir al monitoreo de los ODS. ODS es la abreviatura de Objetivo de Desarrollo Sostenible en Argentina. Para ello, a lo largo de estos 3-4 meses de trabajo, intenté dar respuesta a estas preguntas: cuáles son las metas en las que el Big Data puede hacer aportes más significativos, quiénes son los proveedores principales de datos para el monitoreo de los ODS en Argentina, cuáles son las técnicas, algoritmos que se están utilizando para la preparación y utilización de esos datos, y cuáles son las ventajas y desventajas de estos nuevos datos en comparación con los obtenidos a través de las metodologías tradicionales, ¿no? Fundamentalmente los censos, las encuestas. En la presentación me voy a referir sobre todo a esta pregunta, de esto voy a hablar mucho, y voy a hablar un poco de la segunda pregunta, pero casi no voy a decir nada de estas. Como les adelanté previamente, en el informe escrito que estará disponible en agosto, va a haber información sobre todas. Voy a tomar las primeras diapositivas para definir e introducir el concepto de Big Data, por un lado, y por otro, para introducir el marco institucional en el que se desarrollan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a un conjunto de datos que excede el tamaño que maneja el software y el hardware tradicional que tenemos todos y usamos todos habitualmente. Son datos que se generan usualmente de manera pasiva, es decir, que hay máquinas que están almacenando esos datos, no hay una persona escribiendo algo, sino es algo que se genera de manera automática, y se genera de fuentes variadas, incluyendo la telefonía móvil, los satélites y la Internet. A estos datos me voy a referir yo más que nada en la presentación. El Big Data aborda otros datos, otros tipos de datos, pero yo voy a hablar fundamentalmente de cómo usar los datos de la telefonía móvil, los datos que generan los satélites y los datos que surgen de la Internet para la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptaron las Naciones Unidas en septiembre del 2015. Los ODS surgieron con la intención de darle continuidad y profundizar el alcance de los objetivos de un proceso premio que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tengo a mi hijo que se me sentó al lado y dijo, voy a adaptar un rato acá. Los ODS, cerrame la puerta por favor, incluyen objetivos con 169 metas que abarcan de manera integral la esfera económica, social y ambiental. Para el seguimiento de estas 169 metas, Naciones Unidas creó un grupo de trabajo interagencial cuya abreviatura es IAEG en inglés, y este grupo tenía el mandato de definir un marco de indicadores para estas metas, ¿sí? Entonces tenemos los 17 objetivos, por debajo 169 metas, y por debajo de eso, este grupo ha creado a la fecha 232 indicadores. Vale aclarar que esa lista de 232 indicadores es una lista viva que va evolucionando a lo largo del tiempo.
es decir, a través del tiempo se van sumando nuevos indicadores o se van modificando algunos existentes. Acá lo que están viendo es una captura de la pantalla de este grupo de Naciones Unidas, y si ustedes ingresan a esa página pueden acceder a toda el metadata de estos 232 indicadores. Y acá ven abajo una nota que dice que recientemente ha habido cambios en este marco global de indicadores. Como les decía, esta es una lista viva que va sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Desde un principio, Naciones Unidas ha considerado al Big Data, a los datos que vienen de la telefonía, del satélite, de Internet y de otros lugares, como un aliado para el logro de los ODS. Y en este contexto ha establecido dos iniciativas. La primera es el Global Pulse, la iniciativa Global Pulse, que tiene como objetivo aprovechar los grandes volúmenes de datos y sus tecnologías asociadas para el desarrollo sostenible. Esta iniciativa se operacionaliza a través de 3 laboratorios, uno que funciona en Indonesia, uno que funciona en Uganda y uno en Nueva York. Parte de la información que voy a mostrar hoy surge de estudios llevados adelante en estos laboratorios. Por otro lado, Naciones Unidas también estableció un grupo de trabajo en Big Data, que tiene como principal objetivo analizar cómo se puede utilizar estos datos para la generación de estadísticas oficiales. Este grupo de Big Data tiene a su vez una serie de comisiones de trabajo que incluyen a las que trabajan con datos de telefonía móvil, las que trabajan con redes sociales y las que trabajan con imágenes satelitales. Este grupo de trabajo y sus comisiones se reúnen anualmente en conferencias. Si a alguno le interesa, la próxima conferencia internacional de este grupo se desarrolla entre el 31 de agosto y 2 de septiembre próximos. En cuanto a nuestro país, Argentina suscribió la Agenda 2030 y designó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para aplicar y dar seguimiento a esta agenda. Una de las funciones que tiene este consejo es la de adaptar las metas e indicadores establecidas por Naciones Unidas al contexto nacional. Esto incluye la posibilidad de definir nuevos indicadores y metas. Al respecto, la Argentina, a través de este consejo, ya ha avanzado en la definición de metas e indicadores nacionales. De hecho, el informe más reciente con que contamos corresponde al 2019. Este informe contiene toda la metadata de los indicadores de seguimiento de los ODS en Argentina. Por otro lado, la Argentina, como parte de los compromisos asumidos al adoptar la Agenda 2030, tiene que presentar revisiones sobre el estado de implementación de los ODS en el país. Ya presentó una primera revisión en 2017 y está presentando una nueva revisión ahora, correspondiente al año 2020, en la reunión que se está dando por estos días en el Foro de Desarrollo Sostenible de Alto Nivel de Naciones Unidas. La implementación y el monitoreo de los ODS requiere contar con una gran cantidad de información. Información confiable, desagregada, actualizada y a un costo accesible. En este contexto, el Big Data es un aliado clave para complementar la información que ya generamos a partir de censos y encuestas. El Big Data, a través de esto, puede contribuir, por un lado, a fortalecer los sistemas estadísticos nacionales, a fortalecer sus capacidades de monitoreo y también puede contribuir a generar o a tomar mejores decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Generar más información para tomar mejores decisiones. Los proyectos de Big Data incluyen 3 etapas principales, cada una con sus propios desafíos. La primera es la adquisición de los datos, que no resulta simple si consideramos que los proveedores de estos datos muchas veces la consideran información estratégica para su negocio o sensible en términos de proteger la privacidad de sus usuarios. La segunda etapa tiene que ver con el almacenamiento y la limpieza de los datos, que, como dije previamente, requiere trabajar con hardware y software especiales que permitan manejar grandes volúmenes de información en una diversidad de formatos. Finalmente, en la etapa de análisis, también se enfrentan problemáticas, como por ejemplo la posible falta de representatividad de los datos. Uno a veces, si uno quiere hacer inferencias a partir
partir de datos obtenidos de telefonía móvil, tiene que tener en cuenta que esos datos son representativos de las personas que tienen teléfonos móviles y no va a poder abarcar el universo. Entonces, hoy en día igual está muy diversificado el uso de teléfono móvil, pero bueno, hay problemas de representatividad cuando uno trabaja con estos datos. También hay cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de caer en correlaciones espurias. Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, siempre está el riesgo de encontrar correlaciones que se deban al azar. Aunque muchos se esfuercen por buscar un significado, muchas veces las correlaciones surgen pura y exclusivamente por cuestiones de azar. Y eso genera problemas al analizar los datos. Bueno, los datos que surgen de la telefonía móvil, de los satélites y de la Internet, que se encuadran dentro de lo que nosotros denominamos Big Data, se pueden transformar en conocimiento que contribuya al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de cómo transformar datos en conocimiento es el móvil. En las diapositivas que siguen, voy a mostrar algunos ejemplos concretos de la aplicación del Big Data a los ODS. En los títulos de las diapositivas que van a ver, van a encontrar los indicadores de Naciones Unidas que tienen que ver con cada uno de esos objetivos, porque en última instancia la intención de este trabajo era ver cómo podía contribuir esta información a medir esos objetivos. Finalmente también incluía algunas diapositivas que están vinculadas con cómo se está aplicando el Big Data a la lucha contra el COVID-19, que si bien no es un ítem propio de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es algo que es transversal a todos nosotros en estos momentos y me pareció interesante hacer algunos comentarios al respecto. Entonces, iniciando con los teléfonos, con los datos de telefonía móvil. Los teléfonos móviles generan datos en forma de registros, que en inglés se llaman CDR, y que incluyen, entre otros, el destinatario y receptor de una llamada, el horario en que ocurre la comunicación, la duración de la llamada y la identificación de la antena o las antenas de teléfono que permiten dicha comunicación. Bueno, como veremos a continuación, estos datos de CDR, que en general están almacenados en compañías telefónicas, pueden ser utilizados para determinar las características específicas de los usuarios de estos teléfonos. Las investigaciones muestran que los patrones de uso del teléfono varían según los atributos demográficos y socioeconómicos de los usuarios. La cantidad y duración de las llamadas, la frecuencia y el monto de carga de tarjetas prepagas han sido utilizadas en investigaciones para determinar niveles socioeconómicos. Acá muestro 3 trabajos que se basan en el análisis de datos de CDR de teléfonos móviles y en función de ellos infieren atributos como el género y el nivel socioeconómico de los dueños de dichos teléfonos. La actividad de cada teléfono móvil, las llamadas que recibe, los mensajes que recibe o envía, es captada por la antena más próxima al dispositivo, dejando asentada la localización en cada registro CDR. En cada horario, cada vez que se conecta con una antena, el teléfono tiene la antena con la que se conectó, la localización y el horario. De esta manera, analizando los registros, se puede determinar la localización en el espacio y en el tiempo de los usuarios de telefonía, diferenciando entre los periodos en que los mismos pertenecen en un solo lugar, que van a tener registros que corresponden a una única antena, de los periodos en los que están en viaje, que se están moviendo y por lo tanto están teniendo registros que corresponden a antenas diferentes. Como veremos a continuación, esta información se está utilizando para el diseño de mejores sistemas de transporte urbano, para la elaboración de mapas de riesgo de enfermedades y para analizar patrones de movilidad asociados al turismo o a catástrofes naturales.
El transporte público debe facilitar el acceso de la población al empleo y servicios. Sin embargo, muchas veces las rutas quedan obsoletas con el paso de los años debido a cambio en la localización de los hogares, de los lugares de trabajo o de los servicios. En este contexto, el seguimiento de la señal de millones de teléfonos móviles se puede utilizar para rediseñar el transporte público en búsqueda de que una mayor proporción de la población pueda acceder al mismo. Los datos de telefonía móvil también se están utilizando para entender patrones de movilidad en poblaciones afectadas por desastres naturales como los huracanes y los temblores. En este trabajo se analizaron millones de registros CDR de teléfonos para identificar los destinos de personas que dejaron la capital de Haití después del terremoto del 2010. Entonces acá tienen la capital de Haití en el mapa y en los círculos en azul fue la cantidad de gente que fue hacia cada uno de esos lugares. En el caso de un nuevo temblor, esta información puede ser de utilidad para diseñar las estrategias de ayuda post-evento. Por ejemplo, concentrar los esfuerzos para ayudar a la gente en los lugares donde se sabe que hay mayor probabilidad de que se dirijan. De manera análoga, estos datos también se han aplicado, estos datos y esta metodología de seguimiento de las personas a través de sus teléfonos móviles, también se ha aplicado al análisis de destinos y de patrones de movilidad de turistas. Para estimar el potencial de propagación de una enfermedad como la malaria, es importante conocer no solo la ubicación de los mosquitos que transmiten el parásito que causa la enfermedad, sino también la movilidad de las personas que estando infectadas no presentan síntomas. Esto nos suena conocido hoy en día, ¿no? Vale aclarar que si un mosquito que está libre del parásito pica a una persona enferma, el insecto se infecta y puede continuar con el ciclo de transmisión. En este trabajo, que se muestra en la diapositiva, a partir del análisis de CDR y el uso de un modelo epidemiológico, se pudieron identificar los puntos calientes del país, en este caso de Kenia, que están en rojo, los puntos donde se registran más casos, y el potencial de dispersión de la enfermedad hacia nuevos focos que están en azul, ¿sí? Las fuentes en rojo y los sumideros serían los posibles lugares hacia donde se esperan focos a partir de la dispersión de la enfermedad. Entonces, este tipo de mapas, que requieren, por supuesto, el uso de datos de telefonía móvil, ha servido para orientar las medidas de combate contra el insecto hacia los lugares específicos donde se esperan aparezcan los picos de la enfermedad. En base a esta misma idea de poder geolocalizar las personas a través de los registros del celular, del teléfono móvil, desde el inicio de la pandemia han surgido numerosas aplicaciones que hacen uso del Big Data. El gobierno de España, por ejemplo, tiene en marcha el proyecto Data COVID, que estudia la movilidad de las personas contagiadas a partir de datos de telefonía móvil y una aplicación de autodiagnóstico que geolocaliza los usuarios. Por otro lado, en Argentina, la Universidad Nacional de San Martín también ha desarrollado un sistema de alerta temprana del COVID que se basa en el uso de un algoritmo para analizar incrementos anómalos en el número de llamadas a la línea de atención del COVID, que creo que es el 157, y el uso de aplicaciones sanitarias. Cuando estos datos son geolocalizables, es decir, cuando la aplicación tiene activa la geolocalización o cuando el llamado de teléfono puede ser geolocalizado, se sabe de dónde llaman, esta información sirve para predecir posibles focos de contagio. La idea básica de este sistema es que el algoritmo lo que hace es registrar los lugares donde hay un mayor incremento de llamadas, un mayor uso de aplicaciones de autodiagnóstico. Entonces se espera que en esos lugares a futuro ocurra un pico de la enfermedad. Otra de las fuentes principales del Big Data son las imágenes satelitales. Los satélites tienen sensores que permiten captar la luz reflejada o emitida por la superficie de la Tierra. El agua, la vegetación, el cemento y los distintos cuerpos que hay sobre la superficie
tienen un patrón de reflexión único que permite diferenciarlos, ¿sí? Cada uno absorbe y emite en distintas longitudes de onda, y eso es posible, esa reflexión es posible de capturar a partir de sensores en satélites. Ese patrón de reflexión de la superficie se plasma en imágenes satelitales, en imágenes satelitales en forma de números para cada píxel de la imagen, ¿no? Que van entre el 0 y el 255. Cada píxel en la imagen es un número que va entre 0 y 255 y representa cuánta radiación se reflejó en una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, combinando patrones de reflexión en distintas longitudes de onda, es posible determinar índices que dan información sobre lo que está ocurriendo en la superficie de la Tierra. A partir de combinar estas matrices con números que indican patrones de reflexión con otras longitudes de onda, es posible establecer índices como el índice verde normalizado de la vegetación, que es un índice que se utiliza normalmente para monitorear el estado de la vegetación natural o de un cultivo agrícola en un momento determinado. En Argentina, como en otros países del mundo, hace años que las estadísticas de estado de situación de los bosques se basan en la utilización de imágenes satelitales. Acá podemos ver una región de Argentina en el 2000 y el 2019 y se puede apreciar cómo hay una pérdida notable de la superficie forestal. Además, en Argentina, desde el año 2018, contamos con el sistema de alerta temprana de deforestación, una herramienta que monitorea la pérdida de bosques nativos en forma continua y mediante procesos automatizados basados en imágenes satelitales. Algunos satélites, además de medir la radiación electromagnética, tienen la capacidad de medir variaciones en el campo gravitatorio de la superficie del planeta. Estas variaciones han mostrado ser de utilidad para detectar cambios en el agua subterránea almacenada. Lo que estoy mostrando en la diapositiva son imágenes del satélite GRACE en la región de California, en Estados Unidos, y que muestran cómo a lo largo de los años hay una disminución en la cantidad de agua subterránea de esta región, lo que en un futuro podría generar situaciones de estrés hídrico en la misma. Los satélites también están siendo utilizados para el estudio de la atmósfera. En particular, el satélite japonés GOSAT se está aplicando al monitoreo de la concentración de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera. En Argentina se han hecho estudios vinculados a las fuentes y los sumideros de metano a partir de las mediciones de este satélite. Entonces, en la diapositiva se muestra a la izquierda un mapa de Argentina donde muestra dónde hay registros de mediciones de este satélite GOSAT, y a la derecha se identifican los lugares que funcionan del país que funcionan como fuente de metano en colores rojizos o como sumidero en colores azules. Las imágenes satelitales nocturnas hace años que se vienen utilizando para monitorear el nivel de acceso a la energía eléctrica o como proxy de desarrollo económico. Esta idea se basa en la existencia de una correlación entre el crecimiento económico de una región y el incremento en la luz observada del espacio. ¿Sí? Cuanto más iluminada se ve una región, hay una correlación de esa mayor iluminación con un mayor desarrollo económico. El Fondo Monetario Internacional, en un informe reciente, recomienda el uso de este tipo de metodologías, el uso de imágenes satelitales nocturnas, recomienda el uso de estas metodologías para ajustar estimaciones del PBI, sobre todo en países de renta media y baja, donde las estimaciones del PBI por métodos tradicionales tienen un margen de error considerable. Allí se recomienda llevar adelante ajustes utilizando este tipo de metodologías. Las imágenes satelitales nocturnas también se utilizan para entender la dinámica de crecimiento de las ciudades, que es fundamental para lograr una planificación territorial que las haga más sostenibles. A la derecha pueden ver la ciudad de Buenos Aires, cómo ha ido evolucionando la mancha lumínica urbana desde el año 1992 hasta el año 2012. Hasta ahora venimos hablando de cómo analizar las imágenes en función del valor de los píxeles individualmente, sin considerar su contexto, ¿sí?
Pero las imágenes pueden ser abordadas a partir de técnicas que permiten identificar objetos, como podría ser el techo de una vivienda. En muchos países de África, el techo de una vivienda es un indicador del nivel de pobreza del hogar. En general, las familias que viven bajo un techo de metal tienen mayores recursos que las que viven bajo un techo de paja. A partir de este hecho y utilizando imágenes satelitales de distintos momentos, es posible identificar regiones en este país con procesos de reducción de pobreza a partir de contabilizar incrementos en la cantidad de techos de metal con relación a la cantidad de techos que se observan de paja. Una pregunta clave para el monitoreo de la pobreza a partir de los satélites es saber qué rasgos buscar en una imagen. ¿Qué es lo que me permite ver en una imagen que una región es más o menos pobre? Esto lo puede determinar un humano, como en el caso de los techos que mostré recién, ¿sí? Puede haber una persona que define que el techo de paja corresponde a mayor pobreza que el techo de metal y contar eso, o podemos dejar la definición de cuál es el rasgo de la imagen que se correlaciona con pobreza, que lo decide una máquina, ¿sí? Esto es justamente lo que hace este trabajo. En este trabajo se entrenó un algoritmo mostrándole imágenes satelitales diurnas de día y nocturnas del mismo lugar. En base a este entrenamiento, el algoritmo aprende a diferenciar rasgos en las imágenes diurnas, en las imágenes de día, que se corresponden con mayores o menores niveles de pobreza, que son valorizados a partir de una mayor o menor luminosidad. Una metodología análoga a la que mostré recién está siendo utilizada para enseñarle a las máquinas a reconocer radiografías que corresponden a pacientes infectados con coronavirus. En Argentina, de hecho, ya hay un proyecto, el COVID-X, que está en fase de experimentación. La idea de esto es, primero, lo primero es poder acceder a una gran cantidad de radiografías, ¿sí? Una vez que esas radiografías tienen que además ser diagnosticadas por médicos que diagnostiquen si tienen coronavirus o no tienen coronavirus. Entonces, se entrena un algoritmo dándole como entrada las radiografías de los pacientes y mostrándole en cada radiografía cuál es el diagnóstico médico. Esta radiografía positivo, esta radiografía negativo, esta radiografía positivo. De esta manera el algoritmo aprende a identificar rasgos, aprende solo a identificar rasgos en las radiografías que se corresponden con los casos positivos o con los casos negativos. Después, cuando al algoritmo le doy radiografías que nunca vio, en función de eso puede determinar si es COVID positivo o COVID negativo. Las imágenes satelitales también se han utilizado en Argentina para detectar villas y asentamientos en función de determinados atributos. Las villas y asentamientos en general se caracterizan por un trazado irregular de manzanas y calles, con una alta densidad de techos por manzana y escasez de vegetación y espacios abiertos. Las imágenes también pueden brindar información sobre la actividad de una industria determinada. Esta es una empresa en Estados Unidos que se dedica a generar índices de actividad industrial y que para ello utiliza, entre otras herramientas, imágenes satelitales en las que cuentan la cantidad de camiones que hay estacionados en cada planta. Este es un trabajo que está haciendo Google, que lo que intenta es, a partir de imágenes satelitales, poder estimar la cantidad de crudo que hay almacenado en tanques, en distintas petroleras de Estados Unidos, a partir de la sombra que proyectan los tanques. La sombra no es la misma, depende de la cantidad de crudo que hay en el tanque, la sombra que se ve, y eso se puede, al parecer, se puede ver desde un satélite, y eso permite saber cuáles son las existencias de crudo que hay en cada empresa. A partir de los datos de las publicaciones que realizan las personas día a día en redes sociales, como puede ser Twitter, es posible conocer un montón de cosas. Los gustos, los lugares visitados, las interacciones que tienen con otras personas y sus preferencias, las preferencias que tienen las personas. Para dar un ejemplo, supongamos que partimos de miles de tweets que se refieren a la crítica de una película. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Una película Cats. Miles de estos tweets que hablan sobre esta película. Y el objetivo es determinar cuál es la opinión del público de la misma, en general, ¿no?
Por supuesto que una forma de hacer esto sería ir uno a uno a través de los miles de tweets, pero eso nos llevaría un tiempo enorme. Entonces, en lugar de eso, podemos utilizar alguna metodología típica del Big Data, como es el text mining, el análisis de textos, que nos permita, sin necesidad de leer todos, saber cuál es la opinión del público sobre esta película. ¿Cómo sería la metodología de trabajo en este caso? Lo primero sería transformar los tweets en texto, ¿no? Los tweets, extraer la información de Twitter y transformar y extraer solo el texto, ¿no? Porque los tweets a veces tienen dibujitos y tienen otras cosas que no son texto. Después, habría que eliminar las palabras que no son de utilidad para nuestro objetivo, que es ver la opinión del público de la película. Los artículos, las conjunciones, las preposiciones no nos van a decir nada acerca de qué opina una persona de una película. Después hay que hacer un proceso que se llama steaming o enraizado, en español sería, que es decir, bueno, hay palabras que podemos simplificar. Si dice escribo, escribíamos y escribimos, podemos usar como raíz script, siempre será más o menos la misma, lo que signifiquen. Y después lo que hay que hacer es contabilizar la frecuencia que aparece, las frecuencias que aparecen las palabras en cada tweet, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de cuántas veces aparece esta palabra, esta, en distintos tweets, ¿no? Entonces, después con todo esto se puede entrenar a un algoritmo para que pueda clasificar los tweets que hablan sobre películas con valoraciones positivas o negativas de la misma, ¿no? Yendo a una aplicación más vinculada a los ODS de esta misma metodología, ¿no? Del uso de tweets para obtener información. Hay trabajos como este que está en esta diapositiva, en los cuales se muestra la existencia de una correlación entre series temporales de estadísticas, en este caso de inflación de la comida, a lo largo del tiempo, cómo varía una estadística de inflación de la comida. Esto es en Indonesia. Se ve que hay una correlación con el volumen de tweets que hay en las redes vinculados a incremento de precios, ¿no? En este caso, tweets acerca del incremento de precio en el arroz, ¿no? Entonces, un poco lo que uno puede ver es que las dos curvas tienen una forma parecida, y el objetivo de los investigadores con este tipo de trabajos es poder, a través del monitoreo de las redes, del monitoreo de los tweets en las redes, poder predecir fenómenos de inflación en los alimentos antes de que los mismos sean registrados por las estadísticas oficiales. Esta es una aplicación muy importante de Big Data, ¿no? Es la posibilidad de tomar decisiones en tiempos menores, ¿no? Las estadísticas oficiales en general muchas veces llegan tarde, cuando ya ocurrió el proceso. Y esto nos permite, este tipo de metodologías nos permiten tomar decisiones a tiempo. Otra fuente importante de Big Data son las tendencias de búsqueda disponibles a través de la herramienta Google Trends. Google Trends es un servicio gratuito de Google que cuantifica las búsquedas realizadas en el motor en forma de un índice. Entonces, a partir de monitorear las tendencias de búsqueda que hay en Google Trends, se pueden inferir la existencia de diversos procesos que ocurren en las sociedades. Por ejemplo, en este trabajo, a partir de monitorear un incremento en las tendencias de búsqueda de palabras específicas, en este caso bolsa de trabajo, ¿sí? Cuando se ve esto, se ve que este incremento en las tendencias de búsqueda que la gente hace en Internet con estas palabras se correlaciona con la tasa de desempleo en México. Entonces, en este gráfico tienen la tasa de desocupación en México, es una de las curvas, y la otra es este índice que genera Google Trends de búsquedas, en este caso para esta palabra específica, bolsa de trabajo. Y se puede ver que tienen un comportamiento relativamente similar. Entonces, nuevamente, la importancia o el objetivo de estos trabajos es poder, a través del monitoreo, en este caso de las búsquedas en Internet, poder predecir fenómenos antes de que las estadísticas oficiales los puedan registrar.
Quizá la aplicación más conocida de Google Trends sea Google Flu, que fue un algoritmo que tuvo mucha prensa, estaba vinculado a predecir los picos de gripe. Por diversas razones el algoritmo no funcionó bien el primer año y después funcionó bastante mal, y de hecho Google lo dejó de usar. No obstante, esta herramienta de búsqueda de palabras vinculadas con gripe, a partir del uso de algoritmos diferentes, no el que usaba Google Flu, sino con otros algoritmos, sigue siendo usado por investigadores, inclusive en Argentina, para estudiar potenciales picos de gripe. Es decir, a partir de identificar un incremento en la búsqueda de, qué sé yo, fiebre o virus de gripe o palabras que tengan que ver, se ha visto que tiene una correlación después con la aparición de picos de gripe en determinadas regiones. Además de las redes sociales, las páginas web son una fuente inagotable de información. Para su utilización se usan técnicas de extracción automáticas, que en inglés se denominan web scraping. Para darles un ejemplo, en el campo de la medición de la inflación, en lugar de poner un ejército de personas a recorrer puntos de venta para registrar variaciones de precios, como hace en el presente el INDEC, es posible utilizar un algoritmo diseñado para extraer de forma automática información de miles de sitios de venta de productos online y generar a partir de ello una estimación razonable de la inflación en un menor tiempo y a un menor costo que por los métodos tradicionales. Para ir cerrando, permítanme volver a las preguntas que planteé al inicio de la presentación, ¿no? Con respecto a cuáles son las metas en las que el Big Data puede hacer aportes más significativos. Bueno, estos son los títulos de las diapositivas que les fui mostrando, que como les dije son indicadores de Naciones Unidas sobre distintos objetivos, y también fui mencionando cómo se pueden utilizar en algunos casos fuentes de teléfonos, en otros de satélite, en otros de internet, en otros de las tres, para hacer aportes a estos indicadores. Vale aclarar que estos aportes a veces son para facilitar el monitoreo y otras son para favorecer el alcance de las metas asociadas con estos indicadores. Diría que la mayor parte de las veces son para lo segundo, ¿no? Más que para monitorear, son para conseguir alcanzar las metas de los ODS. En cuanto a cuáles son las técnicas, algoritmos que se están utilizando para la preparación y utilización de datos, bueno, hablé de técnicas, sí, mencioné varias técnicas, cómo utilizar estos datos para generar conocimiento. No me referí en particular a los algoritmos, que sí están detallados en el informe, todo lo que entra dentro de lo que se llama Machine Learning, eso no he hablado, pero sí está desarrollado en el informe escrito. En cuanto a la tercera pregunta, ¿quiénes son los proveedores principales de datos para el monitoreo de los ODS en Argentina? Bueno, tampoco me he referido a esto en la presentación, pero sí está desarrollado en el informe escrito que va a estar disponible en agosto. Les adelanto igual que yo creo que tenemos un gran potencial en los datos que almacena el sector público, entre otras a través de los registros de la tarjeta SUBE, que pueden ser muy importantes para temas de movilidad, de diseño de transporte urbano. En los datos que maneja el sistema de expedientes electrónicos que tiene la Administración Pública Nacional, que tiene una cantidad de información enorme. Acá hice una captura de pantalla del sistema de expediente electrónico, que en este caso accedo desde el Ministerio de Ambiente, y fíjense la cantidad de documentos, 222 millones de documentos, cantidad de expedientes, 22 millones de expedientes. Hay muchísimos datos ahí que se pueden utilizar para generar conocimiento. Y por último, creo que también hay un potencial muy grande en lo que es la historia clínica electrónica, que entiendo ya está en implementación en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de San Luis y quizás en otros lugares del país. Es muy interesante esa información. Piensen, por ejemplo, en el caso que les mostré de cómo enseñar a una máquina a detectar el COVID-19 en una radiografía, ¿no? Mostré una diapositiva de eso. ¿Cómo se podría extender y profundizar ese aprendizaje si además de la radiografía nutriéramos al algoritmo
con análisis de sangre de las personas o con historias clínicas completas. La posibilidad de diagnóstico, las cosas que podría hacer un algoritmo con toda esa información serían impresionantes. Por supuesto que tampoco podemos dejar de pensar en la necesidad de proteger la identidad de los pacientes en este tipo de iniciativas, ¿no? No es tan simple acceder a estos datos. No sé, por ejemplo, la información de una historia clínica en manos de un potencial empleador puede restringir las oportunidades laborales de aquellos que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces es un tema muy sensible que hay que tratarlo con extremo cuidado. La cuarta pregunta era cuáles son las ventajas y desventajas de estos datos en comparación con los obtenidos a través de las metodologías tradicionales. Nuevamente, no es algo que haya desarrollado en la presentación en detalle, sí está en el informe que está por escrito, pero bueno, algunas cosas dije, creo que estas son ventajas fundamentales de trabajar con Big Data, sobre todo la posibilidad de tomar decisiones a tiempo, ¿no? Tener una resolución temporal más rápida de los datos. A veces también pueden contribuir a generar una mayor resolución espacial de estadísticas oficiales o a generar información a un menor costo. Y por supuesto, entre las principales desventajas está el acceso a los datos, que como dije, muchas veces está en manos del sector privado, que no está muy proclive a cederlos porque los considera datos estratégicos para su actividad, para su negocio, o incluso cuando está en manos del sector público también es difícil obtenerlos porque existen cuestiones vinculadas con la privacidad de los datos que hacen imposible proveerlos sin antes lograr asegurar que ocurra esto. Finalmente, en cuanto a la hipótesis inicial, mi conclusión después de estos 3-4 meses de trabajo es que definitivamente el Big Data puede hacer aportes a los ODS, pero tras haber realizado el trabajo creo que es más lo que puede aportar en el diseño y el ajuste de políticas que en el monitoreo de las mismas. No estoy diciendo que las oficinas nacionales de estadística no se puedan beneficiar del Big Data y de estas metodologías, de hecho creo que pueden ser muy beneficiadas, pero creo que el principal beneficiario de estos temas son los organismos que están a cargo del diseño y la implementación de políticas públicas. Mi última diapositiva destaca el potencial que tiene nuestro país para sacar provecho del Big Data, entre otras porque, bueno, tenemos muchos datos, porque tenemos muchos usuarios de telefonía e internet, en relación a otros países somos una sociedad altamente conectada, tenemos recursos humanos capacitados, hay muchas investigaciones en curso, hay capacidades para obtener conocimiento a partir de estos datos, y lo que sí está restando es establecer los canales de acceso tanto en información pública y privada. Es muy difícil acceder a estos datos y por supuesto que una de las cosas que hay que resolver es cómo poder acceder a esos datos respetando el derecho a la privacidad de las personas. Y con eso he terminado. No sé si alguien tiene algún comentario más allá de las preguntas que pudieran hacer ahora. Dejo mi email al cual me pueden escribir. Lo mismo si tienen algún trabajo para recomendarme que pueda ser de utilidad o que pueda mejorar la calidad del informe en el que estoy trabajando, es bienvenido. Y entiendo que el informe por escrito va a estar disponible en la página de APJA en el mes de agosto, y de cualquier manera también está a su disposición si no lo llega a estar a través de mi email. Entonces, con eso, Ignacio, no sé si seguís ahí. Nazareno, sí, la verdad, muchas gracias, muy interesante, una visión muy amplia y muy propositiva de lo que se puede hacer con la tecnología. La verdad que tenemos una oportunidad, creo, para aprovechar la tecnología para lo que decías vos, ¿no? De empezar a tomar decisiones de política pública, no tanto en la intuición, sino más en relación a datos reales, ¿no? Y la tecnología nos puede proveer esa cantidad de datos. Bueno, les cuento que ahora vamos a abrir un segmento de preguntas, 10-15 minutos, así que los invitamos a que hagan preguntas en el chat. Nazareno, aprovecho para saludar a los amigos de América Latina que se conectaron, de FELAC-BEJA, de la Federación de Becarios de Japón en América Latina. Y aprovecho para hacerte unas consultas mientras nos van escribiendo sobre, bueno, en esta necesidad de aprovechar
los datos que se van generando, qué valoración se le está dando a nivel decisorio, política pública, de los datos que se generan, por un lado. Y la verdad es que vos hablaste de un montón de cosas y sobre el final hiciste hincapié en el rol que puede jugar Argentina en esto. Te quiero preguntar, ¿cuáles son para vos, por lo que venís investigando, los perfiles profesionales o técnicos que se necesitan para empezar a trabajar, para procesar esta gran cantidad de datos que hasta el día de hoy, por ahí, la inteligencia artificial todavía no nos está reemplazando, pero tal vez en algún momento nos reemplace? ¿Cuáles son los perfiles que crees vos que necesitamos para utilizar esta cantidad de datos? ¿Y cuáles crees que pueden ser las carreras del futuro o los empleos del futuro que se pueden dar en virtud de todo esto del Big Data? Mirá, la minería de datos, o sea, la ciencia de datos, que vendría a ser la ciencia que se encarga de analizar estos grandes datos, es una ciencia claramente interdisciplinaria. Como dije al principio de la presentación, hay mucha gente que viene de las ramas de la ciencia de la computación, porque esencialmente hay que trabajar con algoritmos, con computadoras, y creo que la formación viene de ahí, pero de alguna manera ellos solos no pueden resolver los problemas, porque es necesario, para un proyecto de Big Data, es necesario conocer el problema, conocer el negocio, digamos, en términos empresarios, si querés. Hay una persona que sabe de computación, pero también tiene que haber una persona que sepa de pobreza, o que sepa de economía, o que sepa de bosques, o que sepa de salud, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, hay un trabajo que necesariamente requiere de distintas profesiones, pero bueno, ahora en Argentina hay varias carreras vinculadas a esto, a la minería de datos. Yo hice una carrera de especialización en ciencias exactas que es sobre esto. Ahí también está la maestría en lo mismo, y hay en distintas universidades, en la Austral, bueno, hay varias universidades que ofrecen como posgrado este tipo de carreras, y creo que hay mucho potencial para eso. Creo que va a haber cada vez más trabajo al respecto. Bien. Te hago acá unas preguntas que están todas más o menos vinculadas. Son 3 preguntas, te las hago enseguidas. Brenda nos pregunta cuál es el marco regulatorio que existe en Argentina, en la región y en el mundo respecto al uso y difusión de todos los datos recolectados, tanto por el sector público como el sector privado. Después Santiago nos hace una pregunta similar. Dice, ¿quiénes utilizan las TIC para comercio electrónico, para promoción con clientes y organización interna? No, esta es una pregunta distinta, perdón. El otro Santiago. ¿Hasta dónde la investigación y hasta dónde violación de derechos civiles respecto a los datos? Bueno, sí, no tengo acá, no tengo preparado mucha información, la tengo por escrito, pero no la tengo Bien. procesada para comentarla, pero sí les adelanto algunas cosas. En Europa hay una ley de protección de datos que ha sido, bueno, que ha requerido mucho trabajo, que está en plena implementación y que regula muchos de los aspectos vinculados en cómo usar estos datos, ¿no? Regula, por ejemplo, que los proveedores, cuando entregan información, tienen que asegurarse que los datos sean anonimizados. Creo que es así la palabra. O sea, no tiene que haber forma de poder identificar esos datos, ponerle los registros de CDR de un teléfono móvil. Si se entregan para investigar, no tiene que haber forma de poder identificarlo con un usuario específico. Aunque por otro lado hay muchos que dicen que eso es imposible, que con la enorme cantidad de datos que hay dando vueltas, siempre es posible a partir de datos volver a identificar un usuario, ¿no? Es como una huella digital que con muchos datos siempre es posible identificarlo. Pero bueno, es un tema de debate. En Argentina también tenemos, entiendo, una ley de protección de datos. No tengo presente ahora, lo tengo escrito, pero no tengo presente en la mente cuáles son las cuestiones que tiene en cuenta. Pero es un tema que atraviesa a toda esta temática y está en el centro, ¿no? O sea, yo por eso lo destaqué en la conclusión de todo. Destaqué que es muy importante facilitar el acceso, pero que claramente hay un problema para facilitar el acceso, que es mantener la privacidad de las personas, ¿no? Bien. Muy bien, sí, sin duda. Santiago tiene otra pregunta, dice, trabajo investigando las TICs en agricultura familiar, quienes utilizan las TIC para comercio electrónico, para promoción con clientes y para organización interna. Quería consultarte cómo puede ayudar el Big Data a la agricultura familiar.
Mirá, no sé específicamente la agricultura familiar. Una aplicación que yo la tenía para presentar hoy y la saqué para no abusar con la información, que se está utilizando en la agricultura argentina y que se llama Agrozone, la aplicación. Es una aplicación que consiste en lo siguiente: los productores agropecuarios envían fotos de sus cultivos, información sobre qué plantaron, cuándo lo plantaron, y toman fotos. Entonces, esta aplicación lo que hace es nutrirse de la información que le mandan miles de productores agropecuarios de Argentina y de otros países del mundo, y a partir de eso lo que hacen es entrenar a un algoritmo para que en función de las fotos pueda determinar cuál es la enfermedad que tiene un cultivo, cuál es el problema que puede tener un cultivo y recomendar una solución, la aplicación de un insecticida, un herbicida o lo que sea. Entonces, de alguna manera, los productores tienen acceso libre a esta aplicación que se llama Agrozone, no pagan nada, reciben una recomendación de qué hacer en el caso de que tienen un problema con el cultivo, como puede ser una plaga, no pagan nada. La aplicación lo que hace es, con la información que les brindan los productores, construye un algoritmo que cada vez conoce mejor cómo resolver los problemas que tiene el campo, cada vez puede, en función de una foto o de información que le mandan, cada vez puede dar una decisión más certera. Y bueno, es algo que se va retroalimentando, y creo que es bastante interesante, ¿no? Como modelo de Big Data aplicado al sector agropecuario. Quizás para agricultura familiar, que no tiene esta escala, no sé si tendría sentido, pero es una aplicación que se está usando, sí, en la agricultura argentina, que tiene mucha difusión entre productores en Argentina. Bien, buenísimo. Bueno, ahora tomamos las últimas dos preguntas. Yo quería hacerte también una consulta bastante amplia, ¿no? Pero quería consultarte si sabías qué rol estaba jugando Argentina en el mundo respecto al Big Data, si se destacaba con algún algoritmo o algún proceso particular, y si conocías también, vinculado a los ODS, por supuesto, si conocías también, a partir de tus investigaciones, qué rol estaba jugando Japón en este mundo de la inteligencia artificial o del Big Data. Mirá, en cuanto a Argentina, yo fui mostrando trabajos en los que hay participación de argentinos, ¿no? En el desarrollo de herramientas en el que hay argentinos involucrados. Yo creo que Argentina está bien posicionada porque, como dije, tiene gente formada que está trabajando en el tema, y además porque tiene una sociedad que genera muchos datos y que son almacenables, o sea, que eso es un potencial muy grande. Porque, por ejemplo, esto de la administración pública, que ahora se volvió todo digital y que no ocurre en otros países del mundo, es una gran ventaja, porque eso es una fuente de datos muy importante para poder tomar decisiones, que hoy no estamos explotando, pero que en un futuro nos puede posicionar muy bien. Y la otra pregunta que habías hecho, que era con respecto a... A Japón, si Japón jugaba algún partido en esto. Mira, yo lo que Japón es muy fuerte en lo que mostré de medición de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Son los que tienen la tecnología de punta en ese tema. Así que por eso también lo destaqué en la diapositiva, porque es un área donde ellos están muy avanzados, ¿no? Normalmente las emisiones de gases de efecto invernadero se miden a partir de abajo hacia arriba, ¿no? Una metodología de abajo hacia arriba que implica ir y medir en la industria cuánto consumieron de petróleo, y en función de cómo queman el petróleo, estimar las emisiones. Así se miden las emisiones. Entonces es muy novedosa esta manera de poder contabilizar emisiones desde el espacio, ¿no? Yendo desde lo grande hacia lo chico. Tiene un margen de error enorme todavía, y tiene sentido solamente para el metano, no tiene sentido para el dióxido de carbono por diversas razones. Pero es un área muy interesante y que Japón está a la cabeza, digamos, en ese desarrollo.
creo que también en temas de, bueno, en todo lo que sea satelital están muy avanzados, ¿no? En lo otro también, realmente. Yo no podría decir en qué no están avanzados, pero en esto lo destaco particularmente. En la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera tienen mucha trayectoria. Acá Bueno, tenemos la gracias. última pregunta, perdón, la Pero última. ahí, sí. La última de un amigo de Bolivia que se me ha impresionado la variedad de usos que se le puede dar al tema desde una perspectiva ya especializada en otra área, me dedico a la gestión del agua. ¿Crees que necesito trabajar siempre con un especialista en el área de informática o podría hacer una formación general en Big Data sin requerir una base fuerte de manejo informático? No, ahora hay paquetes informáticos que resuelven las cosas, digamos, está todo hecho. Los paquetes que hay hoy, inclusive de libre acceso, como R, tienen un montón de módulos ya hechos para trabajar con metodologías de Big Data que minimizan mucho las necesidades de tener conocimientos informáticos. Siempre, a ver, yo cuando tuve que hacer esta carrera de especialización en minería de datos, mi principal problema había gente de computación, la mayor parte de los alumnos eran de computación, y después había gente de afuera, como yo, que era biólogo, había un sociólogo, había otros de otras profesiones, ¿no? Pero siempre cuando había que hacer un trabajo, los de computación tenían una ventaja, que era, no sé, había que bajar unos datos de un lugar y transformarlos de un formato a otro. Eso no te lo explica nadie. Los de computación lo saben porque es parte de su vida, pero los que no venimos de computación es un trabajo aparte que hay que hacer. Esas cosas igual se aprenden. Yo las pude aprender limitadamente, pude aprender un montón de cosas solo. Y después están los paquetes estadísticos y los paquetes de Big Data que vienen armados y que facilitan mucho el trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo así hacer algún curso, carrera o formación en minería de datos, pero creo que no es necesario ser un profesional de la informática para poder abordar estos temas. Bien, clarísimo. Bueno, Nazareno, la verdad que muy interesante esta primera aproximación que estamos teniendo con vos sobre temas de datos y de desarrollo sostenible. Esperamos eh, el informe para poder leerlo y aprender más y seguramente te vamos a estar contactando para, bueno, para hacerte algunas consultas que puedan surgir a partir de la charla y más que agradecerte, bueno, por esta oportunidad de aprender sobre la temática. Bueno, yo te agradezco a vos en nombre de APJA por darme la oportunidad de hacer esto que me encanta. Es una pasión mía trabajar en este tema, así que lo he hecho con mucho gusto y también a la gente que se conectó en un día, bueno, acá en Argentina es feriado, no sé si hay gente de otros países y lo será, pero bueno, igual les agradezco y espero les haya servido la charla y bueno, como a su disposición, tienen mi mail en lo que pueda ayudarlos con gusto. Bueno, muchas gracias, Nazareno. Vamos a estar subiendo tu charla al canal de YouTube de APJA, la van a encontrar entera allí, y también los informes. Así que bueno, invitarlos dentro de 2 semanas, vamos a tener un nuevo encuentro sobre conversaciones con becarios de JICA y tendremos también alguna novedad que les vamos a estar contando en nuestras redes sociales. Nazareno, gracias otra vez. Saludos a todos, buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chao, chao.